la bienvenida a este video y continuamos hablando acerca de estos temas tan relevantes que traen claridad al cuerpo de Cristo. Yo creo que también todo lo que está pasando en el contexto mundial con Israel primordialmente, que como vimos en el primer video es el reloj profético del regreso de Jesucristo, es también un tiempo comprado de parte de Dios para que la iglesia de Jesucristo pueda alinearse a su voluntad, a esta esperanza a la cual fue llamada, al misterio de su voluntad, como hicimos un ayuno de 21 días justo antes de que pase la guerra también, para que la iglesia pueda entrar en esta realidad que está en su palabra, pero que necesitamos refrescar, necesitamos profundizar en diferentes pasajes con diferentes eslabones, conectar la mayoría de todo lo que va a suceder en los últimos tiempos y del regreso de Cristo y del milenio está escrito, fundamentado en el Antiguo Testamento. ¿Sí? En el Antiguo Testamento lo tenemos muchas veces como en el baúl de los recuerdos y ahora es el tiempo de la gracia y hablamos solamente del Nuevo Testamento, pero Dios no quiere eso, Dios quiere unir. De hecho, el Nuevo Testamento no trae nueva información, sino expande más revelación de lo que ya se estableció en el fundamento que Moisés habló, ¿sí? En el Antiguo Testamento, el Pentateuco, luego los profetas expandieron y siguieron tomando de lo de Moisés para hablar del regreso, de la primera venida de Jesucristo y de la segunda venida de Jesucristo, etcétera, etcétera. O sea, no podemos jubilar, por así decir, el Antiguo Testamento porque es todo lo que está escrito ahí va a cumplirse en sus últimos 7 años de la historia, los últimos 3 años y medio de la historia, en el regreso de Jesucristo y en el milenio. ¿Sí? Entonces, necesitamos conectar ambos, necesitamos atender a ambos y es parte de lo que Dios nos está regalando este tiempo de gracia para que podamos adentrarnos en las profundidades del misterio de su voluntad, para que entendamos y estemos preparados para todo lo que va a venir y estar con la narrativa correcta y poder atravesar este avivamiento que va a estar sucediendo en los últimos tiempos en victoria. Pero en el video anterior habíamos visto cómo este patrón que obviamente está tomado del Antiguo Testamento, del Éxodo, ¿sí? De las trompetas, ¿no es cierto? Este aspecto judío de la aparición de Jehová, de Yahweh, ¿sí? En el monte Sinaí, como cuando él descendió, y hemos visto unos pasajes relacionados al toque de trompeta, la importancia que el pueblo de Israel, el judío, le da a este sofar, a este sonar de la trompeta, porque eso grafica o tipifica la manifestación de la gloria de Dios. ¿Sí? Y vamos a ver ahora en este video el fundamento de la aparición de Yahweh en el primer Éxodo y cómo eso que pasó con Moisés y el pueblo de Israel, la liberación de Egipto, fue un ensayo, un presagio del último éxodo que va a suceder en los últimos tiempos, el más grande, que es la aparición de Jesucristo. Y hoy vamos a ver el fundamento, vamos a ver lo de Moisés, lo que pasó en el Éxodo, como estos elementos importantísimos que el pueblo de Israel los tiene bien claro, que es las trompetas, la nube, el humo, ¿sí? Los relámpagos, los truenos, etcétera, todas estas manifestaciones de poder sobrenatural, ¿sí? Es lo que el pueblo de Israel vio en el primer Éxodo y nosotros como iglesia necesitamos comprender, porque está escrito en el Nuevo Testamento que es la misma manera en la que Jesucristo va a regresar, los mismos elementos van a jugar otra vez o van a aparecer en escena en el regreso de Jesucristo, y es por eso que estamos conectando las dos realidades para poder entender cómo va a ser el regreso de Cristo. Pero vimos anteriormente, como dije, el aspecto de las trompetas y vamos a leer ahora unos pasajes que para poder reforzar, ¿sí? la importancia del toque de trompeta en el Nuevo Testamento. 1 Corintios 15, 51 y 52 dice: todos seremos transformados. Y el versículo 52 dice: en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, ¿sí? O sea, lo que vimos
en el video anterior, te animo a verlo, es que como vimos que en Apocalipsis 11 nos habla de que cuando se toca la séptima trompeta, que es el juicio número 14 de los 21 juicios que van a soltarse en contra del imperio del anticristo, de los que tienen la marca de la bestia, las naciones rebeldes, etc., es cuando el misterio de Dios se cumple, es cuando Jesucristo regresa, ¿sí? Al tocar al final de la trompeta, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Pablo estaba haciendo referencia a los que hayan quedado para ese entonces. En un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y vimos los pasajes anteriores que seremos en Mateo 24, cuando Jesús va a enviar con el toque de trompeta a sus ángeles a buscar a sus santos de los cuatro, a sus escogidos de los cuatro puntos de la tierra. El Apocalipsis capítulo 1 versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como de trompeta. Esta voz de trompeta es la voz de Jesucristo. La voz de Jesucristo Juan la puede identificar con esta como una gran voz de trompeta, y por eso creemos lo que Moisés vio en el Éxodo, como lo vamos a ver ahora, fue una teofanía de Jesucristo, fue una aparición, ¿sí?, del Hijo del Hombre que Daniel puede ver, Daniel 7, es la presencia manifiesta de Jesús en el Antiguo Testamento. Entonces ahora vamos a ver otro elemento importante con el cual el pueblo de Israel, como te dije, está bien aceitado, está bien así familiarizado, ¿sí?, de que estos elementos, como vimos recién, la trompeta, las nubes, etcétera, es la manifestación de la gloria de Dios. Y esto nos deja bien en claro de que solo va a haber una segunda venida de Jesucristo, no va a haber dos, ¿sí? Hay muchas teorías que el hombre está tomando y sacando de contexto por no juntar las dos realidades del Antiguo Testamento con la del Nuevo Testamento, entendiendo, y es una realidad que el Nuevo Testamento toma del Antiguo Testamento, no trae nueva información, es más revelación de lo que lo que ya se habló, los profetas hablaron, lo que los profetas incluso tomaron de lo que pasó en el Éxodo con Moisés. Y si juntamos estas realidades bíblicas que Dios quiere en este tiempo que aprendamos y que entendamos de que es la manera en la cual Él va a regresar, ¿sí?, vamos a darnos cuenta de que no hay dos venidas de Jesucristo, hay una sola, ¿sí?, y es la aparición de Jesucristo en las nubes, y está conectada automáticamente con el arrebatamiento de los santos a la séptima trompeta, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos ayuda a poder asimilar esto, ¿no?, de que Jesucristo va a venir una sola vez, ¿sí?, y que es en ese momento donde los santos van a ser arrebatados, y Él va a hacer una progresión que te animo, si querés, puedes escribirnos en los comentarios. Hemos estudiado acerca de Apocalipsis y Daniel, y habla Daniel y Apocalipsis mucho acerca de esta progresión que Él va a ir haciendo y cómo va a bajar en el monte de los olivos, y cómo ahí va a juntar a todas las naciones en el valle de Josafat, en el Armagedón, etc. Hay muchos pasajes conectados con eso, pero es una sola vez, es una sola venida de Jesucristo, y Él va a hacer su progresión, va a ir arrebatando a los santos hasta llegar al monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, y ahí hará la batalla final. Entonces, como te dije, el Nuevo Testamento no trae nueva información, ¿sí?, sino expande con más claridad, con más revelación lo que ya se estableció en el fundamento, nos da más detalles, pero siempre utilizando la base de lo que sucedió con Moisés y luego los profetas que expandieron un poco más hasta Jesucristo, y Jesucristo mismo expandió en los evangelios todo lo que Él habló que tiene que suceder antes de su regreso, y cómo va a ser su regreso, etcétera. Está fundamentado en lo que pasó en el Éxodo. El regreso de Jesús y el día del Señor, ¿sí?, no solo se cuenta en el Nuevo Testamento, en realidad se cuenta a lo largo de toda la Biblia, y los que te mencioné recién, ¿sí? Los profetas expandieron acerca del día del Señor, tomando el presagio, ¿sí?, tomando el ensayo, por así decirlo, de lo que pasó en el Éxodo, para hablar de algo totalmente mayor, mucho más grande, que va a pasar con Cristo. Entonces vamos a ver, vamos a poner el fundamento de lo que pasó en el Éxodo, de cómo fue un presagio de lo que va a pasar con la segunda venida de Jesucristo. Y vamos a leer Éxodo, capítulo 14, versículo 19. Dice: y el ángel de Dios que iba delante del campamento de Israel se paró e iba en pos de ellos.
Cuando habla del ángel del Señor, ¿sí? Está hablando de la columna de nube, ¿sí? Se refiere a esta columna que condujo al pueblo de Israel luego de la liberación de Egipto, ¿sí? A lo largo del Éxodo, como el ángel del Señor, que es Dios mismo, ¿sí? La presencia de Dios. Y no era una nube cualquiera, no era una nube como las que vemos en el cielo, era una columna que probablemente tenía una parte superior como un embudo ancha para que les dé sombra durante el día y que puedan avanzar sin detenerse hacia la liberación final, ¿no es cierto? Y de noche era una columna de fuego para que tengan luz y lo mismo, ¿no? El objetivo era Dios guiándolos para que ellos puedan ser liberados, para que ellos puedan avanzar y no ser alcanzados por los enemigos, ¿sí? Entonces, no era solamente una nube cualquiera, era el ángel del Señor, la presencia de Dios mismo estaba en esa nube, ¿sí? Algunas veces cambia el lenguaje, a veces se refiere a él como la columna, a veces como el ángel del Señor, pero como te dije recién, es la presencia manifiesta, es Yahweh en la nube de Dios, o es el que está, el que cabalga sobre las nubes, fue el que liberó o guió al pueblo de Israel. Vamos a leer Éxodo, un capítulo anterior, el capítulo 13, el versículo 21. Acá cambia el lenguaje, ¿sí? Del ángel del Señor a columna de nube, que es lo que estos elementos que Dios utilizó para manifestar su presencia. Dice, y Jehová iba delante de ellos de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarles. Y acá está estos elementos que él utilizó para manifestar su gloria. Éxodo 14:24 dice, Jehová miró al campamento de los egipcios desde la columna de nube, ¿sí? Entonces el Señor mismo está en la nube mirando hacia abajo, ¿sí? En este versículo, a los egipcios, ¿sí? No es que está en los cielos o en el cielo, que nosotros, obviamente Dios estaba en el tercer cielo, pero estaba en la nube, o sea, era la manifestación de la nube. Dios estaba en la misma nube, y una nube estaba a 100 metros, no sé cuánto es la distancia de una nube, pero estaba ahí nomás, era algo que estaba cerca. Vamos a leer Éxodo 19, 16 al 17. Vamos a ver mucho este fundamento para comprender cómo Jesucristo va a regresar. Dice, aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos y espesa nube sobre el monte. ¿Sí? La gran aparición de Dios en el monte Sinaí es el prototipo del Antiguo Testamento para el regreso de Jesucristo. El Dios que descendió en una nube espesa, como te mencioné recién, en fuego, en terremoto, en el sonido de trompetas, y todas estas cosas están regresando en las nubes, ¿sí? Es una nube espesa con un sonido de trompeta, en fuego, un gran terremoto, y toda esta imaginería de el éxodo, ¿sí? Del monte Sinaí se aplica para el regreso de Jesús, y parece algo reiterativo, pero es algo que vemos reiterado en la palabra, reiterado en el libro de Éxodo, como una y otra vez Dios hablaba y se manifestaba con estos elementos, ¿sí? Y es importante que hoy, como cuerpo de Cristo, nosotros podamos tenerlo bien presente, ¿sí? Para no ser confundidos. Jesucristo va a regresar de esta misma manera. El indicativo de que Jesucristo está en las nubes, o que ya comienza la segunda venida. Obviamente que estamos estudiando todos lo que tiene que acontecer antes, que es el contexto en el cual Israel se está metiendo hoy, pero nosotros tenemos que tener bien asimilado el fundamento bien establecido del regreso de Cristo para no ser confundidos y no entrar en esta narrativa o en este engaño que está en el cuerpo de Cristo de querer escapar de la gran tribulación, o que la iglesia va a ser arrebatada y después Israel va a ser arrebatado. Sí, va a suceder que primero la iglesia va a ser tomada, pero es una sola vez que Jesucristo va a regresar, y es al sonar de la séptima trompeta, y es ahí cuando todos vamos a ir, como te dije en el principio, hacia Israel. Vamos al versículo 18 de Éxodo 19, dice, todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego. En Isaías 66, 15 y 16 habla de que el Señor vendrá con fuego para ejecutar venganzas contra sus enemigos. Dice, y el humo, subía, ¿sí? Como el humo de un gran horno, y todo el monte se estremecía en gran manera, y el sonido de la bocina, acá está el sofar, ¿sí? El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la sobre la cumbre del monte. Vamos al capítulo 23 de Éxodo, versículo 20, dice, aquí
yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y oye su voz, y no le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es esta imagen del Señor, dice de esta columna: voy a enviar mi ángel, escúchalo a él. Y es muy similar a cuando en Mateo 17:5 Dios habla en el monte de la transfiguración y dice: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd, a él escuchen, ¿sí? Y hay un paralelo claro en estos mensajes. Así que era más que una columna, esto era el ángel del Señor. Ahora, más adelante en el viaje, hay dos cosas a las que se le conoce como la tienda de reunión, ¿sí? Una especie de carpa o tienda preliminar de reunión, y más adelante se le conoce como el templo mismo. A veces se hace referencia como el tabernáculo de reunión, y es esta tienda que Moisés instaló afuera, o que instalaron afuera del campamento para que Moisés saliera y pudiera hablar con Dios cara a cara. Y eso lo vamos a ver en Éxodo 33, 7 al 8. Dice: Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos fuera del campamento, y lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al campamento de reunión que estaba fuera del campamento. Solamente salían para buscar al Señor. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada cual estaba al pie de la puerta de su tienda y miraba en pos de Moisés hasta que él entraba al tabernáculo. Entonces Moisés sale a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento, y todos se paraban en silencio, con un silencio sagrado, y miraban, ¿sí?, observando atentamente mientras Moisés avanzaba hacia la tienda. Y el versículo 9 dice: cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo, ¿sí? Entonces se arma esta simple carpa, ¿sí?, humilde, para que Moisés entrara, y todo el pueblo se reunía durante la noche a mirar este espectáculo, ¿sí?, de esta nube descender sobre esta tienda humilde, ¿sí?, esta columna de nube aterrizando sobre esta tienda. Y dice: y Jehová hablaba con Moisés, ¿sí? Y Moisés probablemente se cubría el rostro con un velo, y él está en la tienda y está mirando a la columna de nube, y desde la nube Dios mismo le hablaría a Moisés, ¿no? Y dice: viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba, ¿sí? O sea, todos cuando estaban mirando este espectáculo, cuando Moisés entraba a la tienda y esa columna de nube bajaba, dice que en la puerta de sus casas ellos se ponían a adorar a Dios, no podían hacer otra cosa. Es la nube, Dios tipifica la presencia manifiesta de Dios, la columna de fuego manifiesta la presencia de Dios, y el pueblo de Israel lo conocía muy bien, y lo único que hacían ellos era adorar. El versículo 11 dice: hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, ¿sí? El Dios de la creación simplemente desde la columna tenía una conversación con Moisés, al igual que hablamos vos y yo, que hablamos con nuestros amigos. Es una imagen hermosa. Entonces esta es la importancia que el judío del primer siglo, con Jesucristo, los apóstoles, le daban a la columna de nube o la columna de fuego, ¿sí? Cuando la columna de nube estaba presente, era el significado de que la presencia de Yahweh, de Jehová de los ejércitos, estaba presente con el pueblo de Israel, ¿sí? Y entonces, una vez más, nubes, fuego, terremoto, humo, trompetas, todos estos elementos que hemos estudiado y que hemos visto en el primer video y este video, son los elementos que nos dan los parámetros correctos para saber cómo se desarrollará la segunda venida de Jesucristo, y entender que en el Nuevo Testamento estos elementos sucediendo al mismo tiempo solo se dan con el toque de la séptima trompeta de Apocalipsis 11:15, ¿sí? Y es por eso que estamos profundizando, y es por eso que estamos hablando de que la iglesia de Jesucristo va a estar en la gran tribulación hasta la séptima trompeta, porque es recién ahí donde todos estos elementos van a desarrollarse y van a ser mucho mayor de lo que pasó en el fundamento del Éxodo, y estamos uniendo las piezas del rompecabezas para poder comprender y no ser engañados. Así que vamos a ir al próximo video, que vamos a hablar
de este próximo elemento que es el jinete de las nubes. Estas nubes que hemos visto en este video, ahora va a haber un jinete que va a estar cabalgando sobre las nubes, que es Jesucristo mismo, es una teofanía de Jesucristo, y es otro elemento para comprender cómo se desarrollará esta gloria mayor que va a suceder en los últimos 3 años y medio cuando Jesucristo regrese. Así que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.